se nos dio la función f que mapea el conjunto con elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al conjunto con elementos a, b, c, d, e y f, y nos preguntan cuántos hay funciones totales y cuántos son biyectivos. Observe que a continuación he configurado la función usando la notación de dos líneas, donde tenemos las entradas o elementos del dominio de la primera fila. En la segunda fila tendrá las salidas o los elementos del rango, que deben provenir de elementos en el codominio, que de nuevo es un conjunto con elementos a, b, c, d, e y f. Observe que hay 6 posibles resultados, lo que significa que si no hay restricciones, hay 6 productos posibles para cada una de las 6 entradas. Y, por lo tanto, por el principio multiplicativo, hay 6 por 6 por 6 por 6x 6 por 6 posibles funciones, lo que nos da 6 a la sexta, que es igual a 46.656. Hay un total de 46.656 funciones posibles. Y ahora para determinar cuántos son biyectivos. Recuerde que una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva, lo que significa que cada elemento del codominio debe ser una imagen de un elemento del dominio. Para que una función sea biyectiva, el número de elementos en el dominio y el codominio debe ser el mismo. Tenga en cuenta que en este caso ambos los conjuntos contienen 6 elementos. Hay un par de maneras de abordar esto. Primero usemos un principio multiplicativo donde para la primera entrada hay 6 salidas posibles, pero luego, porque las funciones biyectivas no tienen elementos repetidos y no te pierdas elementos del codominio en el rango, solo hay 5 salidas posibles para la segunda entrada, seguidas de 4 posibles salidas para la tercera entrada, 3 para la cuarta, 2 para el quinto y 1 para el sexto. Observe cómo no hay ningún elemento en se repite el codominio. Y ningún elemento del falta el codominio en el rango. Observe cómo el número de funciones biyectivas es igual a 6 factoriales. Un segundo enfoque sería usar una permutación, donde recuerde que para una permutación, ningún objeto se usa más de una vez, y el orden del arreglo sí importa. Lo que significa un número de funciones objetivas también es igual a la permutación de 6 elementos seleccionados 6 a la vez o 6 permutan 6. Si aplicamos la fórmula de permutación n permutar k es igual a n factorial dividido por n menos k factorial, 6 permuta 6 es igual a 6 factorial, dividido por 6 menos 6 factorial, que es igual a 6 factoriales dividido por 0 factorial. Pero 0 factorial es igual a 1. Así que, cualquiera que sea el método toma, observa cómo obtenemos 6 factoriales. Y 6 factoriales es igual a 720. Hay 720 funciones biyectivas. Espero que esto te haya resultado útil.